tenemos en las diferentes grupos y sesiones. Así es que bienvenidos todos. Y Ivette no está hoy, el doctor no está hoy con nosotros, pero Dios mediante el sábado que viene sí va a estar. Así que si tienen algunas preguntas para el doctor, para la semana que viene, vayan anotándolas y se las vamos haciendo, ¿ok? Hola, doña Pili, ¿cómo está? Bueno, pues si quiere, Fabiola, si quiere comenzar a leer despacito, que ella siempre nos ayuda. ¿Me puedes decir en qué página del libro azul estaría la lectura? Le voy a dar la fecha. La fecha es mayo 2 de 1915. ¿Mayo 25? Mayo 2 Mayo 2. de 1915. Ok. Perfecto, lo tengo. Gracias. Nada. Cuando quiera, Fabiola. Está silenciada. Ah, sí. Fabiola está silenciada. Yo pensaba que era que estaba buscando la lectura. Disculpen. Ok, empiezo. Mayo 2, 1915. Penas de Jesús por los castigos. Mis días son siempre más amargos. Esta mañana mi dulce Jesús ha venido en un estado tan sufriente que no se puede expresar. Al verlo tan sufriente, yo a cualquier costo habría querido darle un alivio, pero no sabiendo qué hacer, me lo he estrechado al corazón y acercándome a su boca, con la mía, buscaba extraer parte de sus amarguras internas. ¿Pero qué? Por cuánta fuerza hacía al chupar, no salía nada. Volví a intentarlo con más esfuerzos, pero todo era inútil. Jesús lloraba. Yo lloraba al ver que en nada podía aliviar sus penas. Qué suplicio cruel. Jesús lloraba porque quería hacer salir todo, pero su justicia lo impedía. Yo lloraba al verlo llorar y porque no podía ayudarlo. Son penas que faltan las palabras para expresarlas. Y Jesús, sollozando, me ha dicho: Podemos detenernos un momentito aquí porque este párrafo es el inicio vamos a decir, de lo que vamos a estar hablando y rumiando en esta lectura y en estas próximas lecturas. A mí por lo menos me llama mucho, mucho, mucho la atención que Jesús lloraba. ¿Por qué Jesús lloraba? ¿Y por qué Luisa lloraba con Jesús? Vamos a ver si podemos rumiar eso y qué ustedes piensan de por qué Jesús lloraba y por qué Luisa lloraba con Jesús. Estaban unidos, tan unidos, que eran casi una misma persona. Entonces, si llora uno, llora el otro, ¿no es cierto? Se supone que entre hermanos así debe ser, entre hijo y padre, entre madre y hijo. Se supone que sería la realidad de la vida divina. Es como un matrimonio que en las buenas y en las malas amamos y no dejamos de amar, es constante. Y eso implica llorar también, implica reírse y llorar y todas las cosas que nos pueden pasar.
a través de las circunstancias que vivimos. Más o menos así yo lo veo. Muy bien, gracias, don Carlos. Sí, Fabiola. A mí me parece que hay como dos sentimientos, si podríamos llamar sentimientos, o dos aspectos por los cuales Jesús llora. Uno es el ver la maldad de los hombres, cómo se ofende. La ofensa le causa dolor a Jesús. Y también el hecho de que esas ofensas por justicia tienen que tener un castigo, ¿sí? Y él no quiere, y él sufre por castigarnos también. Entonces son dos cosas y pues Luisa está prácticamente en la misma situación porque ella quiere ayudar a Jesús en el sufrimiento y no puede. Por eso mismo, porque Jesús está luchando. Es como una lucha interna de Jesús, pienso yo, entre sentir ese dolor por las criaturas que no cumplen su amor, que no lo aman prácticamente, porque toda ofensa a Dios es una falta de amor. Entonces él siente ese desamor de las criaturas y también el hecho de tenerlas que llamar a justicia. Y llamando a la justicia es una manera de misericordia también, ¿no? Porque es un llamado a decir, miren, corríjanse, van por mal camino, ustedes mírenme, ¿sí? Pienso yo que... Sí que podríamos decir que Jesús sufre doblemente. Sufre porque lo preparó todo para nosotros y nosotros no lo queremos. Y entonces sufre porque la justicia tiene que darse, porque eso es lo que nosotros queremos, la justicia de Dios, que en definitivo es amor, porque es para corregirnos, pero Él sufre porque Él tiene que sufrir esa ingratitud nuestra, esa amargura nuestra. Y Luisa llora con Él por eso y pues, por la ingratitud del hombre, ¿verdad? Ella quiere ayudarle, pero no puede porque Él es quien no solamente hizo para el hombre lo que quería darle, sino que tiene que rehacer al hombre para dárselo. Pero el hombre no lo quiere. Sí, José Guillermo. Sí, hay una frase que dice, el amigo es como la sangre que acude a la herida sin ser llamado. Esa fusión, fundir, es el estar uno en el otro. Luisa y Jesús eran uno. Y comienza ella diciendo, mis días son siempre más amargos. Y ella, como esa sangre que acude a la herida sin ser llamada, se ve imposibilitada de lograr darle alivio a el dolor de su Jesús, que es ella misma. Porque ella es lo que ya estamos en el libro 11, donde ya Jesús le ha dicho, ya cumpliste con la santidad humana, ahora nos vamos derechito en vida. No se lo digo en esas palabras, pero lo entendemos que ese fue el fundamento básico de ese cambio. Y en ese momento está tan fundida con Jesús que el mínimo minuto de no sentir su presencia, ¿verdad? Para ella es un dolor. Por lo tanto, ese sufrimiento que tiene Jesús y ese llanto proviene del otro lado, la sangre que acude a la herida sin ser llamada. Luisa está dolida y él siente a través de ella
se lo transmite y se lo hace ver y saber que está consciente del dolor por el que ella está pasando, que él llora. Así lo hizo con Lázaro. Dice que él lloró ante la tumba, pero él, mire la bendición de estar fundidos con Jesús. Su divinidad que estaba en él no le permitió ir a la casa de Lázaro y sanarlo. La divinidad lo hizo a él esperar que él falleciera para que entonces él, cuando acudiese al lugar, él hiciera lo que nosotros sabemos que hizo. Y lloró, pienso yo, ya esto es un pensamiento mío, en el dolor que le causó, sabiendo él que en su humanidad pudo haber estado antes y evitar. Pero en su obediencia y el estar fundido a esa divinidad, esperó. Gracias. Fíjate. Gracias a ti, José. Gracias. Sí, Marijovi. Gracias. Es que es como cuando quieres entregarle más tu voluntad a Jesús y entregarle más a Dios y te entregas más a Él. Al menos yo en lo poquito que va avanzando, ¿verdad? Él me permite experimentar junto con Él muchas cosas, porque hay cosas que tal vez en otro momento a mí ni me hubieran dolido o no hubiera llorado o así. Pero cuando realmente buscas unirte con Jesús, Él realmente te hace sentir y te hace experimentar y te hace gozar y te hace llorar, o sea, todo lo que a Él le duele también. Yo creo que mucho de lo que dice José Guillermo tiene mucho de razón, aunque yo no lo veo como de que porque Luisa llora o sufre, sino porque Luisa veía cómo Jesús sufría y lloraba, y es que Jesús es amor. Él es todo el amor, Él es amor. Y a Él lo que le duele es también la injusticia que como nosotros como seres humanos tenemos y no somos capaces de tener ni un poquito ni de caridad ni de paciencia con el otro, ni siquiera con el que está más próximo a veces. Eso a Él le duele porque el amor busca la unidad, el amor es unidad, el amor busca en todo estar ¿cómo decirlo? Como en una simbiosis, en una entrega total, completa, absoluta. Es una unión total. Entonces, ya a él le duele por lo mismo, ¿no? Y un poquito más adelante en la lectura algo comenta, ¿no? De esto, porque es la justicia la que también sabe lo que tiene que hacer, porque es la justicia que tiene que actuar también, porque no nada más es la misericordia, es el amor, sino que sabe que también es justicia y que esta justicia se tiene que dar. Y le duele, claro que le duele, porque el amor lo que quisiera es atraerlos más, no importa quién sea o cómo sea la persona, porque Él quiere que se arrepientan, Él quiere que se acerquen, Él quiere que esté cerca, porque en su amor infinito, si nuestro pequeño amor, cuando amas o quieres a una persona, no importa si te ofende, no importa si esto o aquello, a fin de cuentas lo amas. Imagínate, el amor de Dios es tan grande, tan extraordinariamente enorme, que busca esa unidad, busca esa totalidad, ese completo. Entonces no importa quién seas o cómo seas, si te atrae, pero cuando no estás respondiendo a ese amor y tú persistes en tu error, pues obvio que le duele. Yo creo que es eso, ¿no? Más que nada lo que le duele, porque sabe que tiene que actuar su justicia al final del día, ¿no? Entonces, no sé, para mí me deja ver un poquito esto de esta manera, porque es lo que me refleja a mí en lo particular esta lectura. ¿Y no será que también Él tiene que vivir lo que nos corresponde a nosotros? También. Que por eso sufre doble, porque lo que nos corresponde a nosotros Él lo sufre también, y por eso Luisa sufría también, porque veía a Jesús sufrir. Muy interesante
Ricardo, sí. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? sí. Sí. Ay, bien, que a veces tengo un problema ahí. Pues sí, yo, con lo que ha dicho Fabi, hay una cosa que yo siempre la justicia, esta idea de que la justicia es como una medalla con dos caras. O sea, mm, está, bueno, la justicia no, el amor de Dios. Está el, Dios es orden, además de amor, es orden. O sea, el amor, me encanta lo que ha dicho Mary Hobby, porque en realidad el amor solo está contento cuando puede decir no tengo nada más que darle. Entonces, esta idea de que el amor se da completo y en el plan de Dios darse completo era darse completo a los hombres, o sea, a la criatura, para recibir ese amor completo, ese era como bueno, pues esta es como toda la economía divina, si puesta un poco en el ad extra, este es el resumen, ¿no? Entonces, ese derecho que tiene Dios de amor, ¿no? Digamos que ahora mismo está vulnerado. Es el sufrimiento realmente como Dios que tiene la divina. Yo voy a centrarme en la divina voluntad, en el sufrimiento de la divina voluntad obrante, ¿no? Y esas deudas de amor, ¿no? Son esos vacíos de amor, ¿vale? Eso le genera ese sufrimiento. Bueno, vamos a ver también el derecho de los hombres por creación. Dios no retirará, o como dice el Salmo, no olvides la obra de o tú nunca olvidas la obra de tus manos, ¿no? Dios nunca va a quitar el derecho, igual que no quita la libertad, no va a quitar el derecho de creación, de sostenimiento de la criatura, lo dice, ¿no? Aunque nos ha dicho que tendremos que conseguir los alimentos con el sudor de nuestra frente, etcétera, etcétera, en Génesis. La idea aquí es que ese encuentro de los dos derechos, ¿no? Los derechos de Dios y de los hombres, bueno, pues yo creo que va por ahí la cosa, que Jesús, como ha dicho, iba a decir Ivette, otra vez te vuelvo a leer, Mirta, te veo ahí. Lo que has dicho yo creo que es así, que Jesús no solo tiene que sufrir lo nuestro, sino lo de la divina voluntad, las dos cosas. Está ahí como entre dos fuegos, ¿no? Está sufriendo o sea, está rehaciendo lo nuestro, pero además está sufriéndolo como, digamos, como hombre, como hermano nuestro, por así decirlo, sufre lo de toda la humanidad, ¿no? El sufrimiento de todas las guerras lo sufre, lo tiene que rehacer, lo que sabemos, ¿no? Como cuando hablamos del ejemplo que es muy bueno de la violación. Jesús, ante ese acto horrible, tiene que sufrir eh, en sí, pero no solo lo de la persona agredida, sino la persona que comete la agresión, tiene que sentir todos los horribles pensamientos de antes, tiene que sentir todos los horribles pensamientos de después de las dos partes. O sea, es horroroso, ¿no? Para Jesús todo esto es un mar de penas, pero encima, vamos, yo me lo imagino, yo ahora un poco me pasa lo que Mariyovi, que ahora empatizas un poco con el pensar, yo también entiendo el sufrimiento de la divinidad por la falta de amor. Y yo creo que este es un poco Y luego ya del otro, que me parece que lo habéis dicho muy bien, pues que lo ha dicho Carlos y ya habéis ahondado, ¿no? Esa especie de fusión que hay entre Luisa y Jesús, pues que Luisa lloraba también como Jesús lloraba, porque hay esa fusión de ya en lo que se vive, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que sabemos que no sabemos muy bien lo que nos pasa, sabemos que Jesús nos está compartiendo una pena, ¿no? Algo así, ¿no? El doble sentido de todo lo que nos sucede y ahora ya pues lo ponemos ahí. Bueno, pues esto. Sí, y que en esa fusión que ella tiene con Jesús, pues realmente ella está sintiendo los actos de toda la humanidad que lo están castigando a él. Entonces, eso es una pasión, ella sufre junto con él. Qué maravilloso el nosotros poder comprender con estas lecturas, ¿verdad? Estas verdades divinas tan importantes y la importancia de nosotros fundirnos en Jesús. Es importante conocer esta verdad. Vamos con Cristina. Cristina. Bueno, vamos a dejar a Leticia entonces en lo que Cristina puede. Ya Ay, Cristina. estaba ahí batallando, no podía no podía abrir la cámara y el micrófono. Pues meditando, ¿no? Lo que nos haces esa pregunta que nos dices que por qué llora Jesús y Luisa acompañándolo, ¿no? Pues yo creo que voy de acuerdo con todos
mis hermanos, ¿no? En esa unión, corríjanme si me equivoco, que donde empieza volumen 11, pues es donde ya está, Luisa está haciendo esa fusión con Jesús, ¿no? En la divina voluntad. Entonces, yo meditando, recordando una lectura un poquito más atrás en la 11:36, no, mentiras, 11:37, que dice, para quien obra en la divina voluntad, Jesús dispone las intenciones. Y pues en este momento, Luisa decía que meditando el cómo orar o cómo estar con Jesús en cada momento, ¿no? O cómo saber que le ofrece esas oraciones y Jesús le dice, hija mía, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, no es necesario que disponga ella sus intenciones. Estando en mí mismo, las dispongo como más me place. Me place la reparación, la tomo como reparación. Me place por amor, la tomo como por amor. Siendo yo el dueño, hago con ellas lo que quiero. Y pues yo me imagino ahorita en Luisa, ¿no? O sea, unido en ese sentimiento, en ese dolor con Jesús. Y pues yo me imagino como que Jesús pues está disponiendo, ¿no? En ese momento, esa unión de Luisa con él, el que me acompañes en orar. Quiero oración, quiero dolor, pues ve. Quiero que este momento sea en dolor contigo para mí mismo, unido en mí mismo. Amén. Y que Él sufre con nosotros y en nosotros. Exacto. Ese es el verdadero sufrimiento, no es sufrir aparte, es que sufre en nosotros y con nosotros lo que nosotros deberíamos de estar sufriendo. Qué belleza, ¿verdad? Conocer eso. Vamos a ver lo que lo que Jesús le está diciendo a Leticia. Hola, buenos días a todos, no les había saludado. Buenos días. Yo cuando estaba leyendo ahorita la lectura me recuerdo, digamos, nosotros como padres de familia, de la mayoría me imagino que casi son padres, lo estaba viendo como cuando tus hijos se portan mal, están haciendo algo mal, y es necesario que hagas un castigo. Entonces, algo, digo yo en lo personal, algunas veces sí les daba un fajacito, una nalgadita, a veces tenía que pegarles una cachetada faltaban el respeto, y yo después de hacerlo me hacía la fuerte, pero al verlos llorar, sentía que yo quería llorar por ellos, pero me hacía a un lado que no me vieran, ¿no? Porque decían, algunas veces es necesario una corrección. Entonces yo como veo aquí a Jesús, porque él siempre en otras lecturas nos ha dicho que él no quiere castigarnos, pero muchas veces es necesario que tengamos el castigo porque de otra manera todos nos vamos a condenar. En muchas de las lecturas que hemos visto, dice, si no, lo que le decía Luisa, no los castigues, castígame a mí, pero dice, no, es necesario porque de otra manera todos ellos se van pues a ir digamos, al infierno, ¿no? Que se van a condenar, dice, y es necesario los castigos para que se detenga un poco, que reaccionen un poco, porque siempre el dolor es lo que muchas veces es la única manera que nosotros humanamente a veces más bien nos acercamos a Dios. De otra manera casi no lo hacemos. Si andamos bien, no nos acordamos de Él, pero muchas veces, la mayoría de las veces que digo, de personas que yo he visto que están en necesidades y que están alejadas de Dios, cuando ven una enfermedad, un familiar o que ellos están enfermos, es cuando más piden la ayuda a Dios. Entonces, me imagino que Luisa, al verlo llorar, no, si tú ves llorar a Jesús, oh my God, no, olvídate. Entonces ella siente el mismo dolor que él está sintiendo y la impotencia de que que pues no hace caso. En la mañana estaba yo leyendo el volumen 14 de la lección 62 y dice, hija mía, cúbreme y caliéntame que tengo frío. Mira, la criatura con el pecado se ha despojado de todos sus bienes y yo quise formarle una vestidura más bella, tejiéndola con mis obras, adornándola con mi sangre y decorándola con mis llagas. Pero cuál no es mi dolor al ver que me rechazan esta vestidura tan bella, contentándose en permanecer desnuda. Entonces, si Él nos quiere cubrir, Él nos quiere ayudar y nosotros lo estamos rechazando, pues
Él es el amor, entonces si se ve rechazado, pues a todos que nos rechazan muchas veces lloramos, ¿no? Entonces Él sigue llorando por nosotros y como lo estamos haciendo en este momento, está viendo las lecturas y yo dice, no es el tiempo que uno porque ve las fechas que están leyendo, pero es como que si el Señor nos lo está diciendo en este momento. Y es como nos dicen, ¿verdad? Que no hay tiempo ni distancia en donde está Él. Y digo, se escribió hace 1922, son casi 100 años y parece que el Señor lo escribió en la mañana. ¿Qué ¿Verdad? lectura es, perdón? Es la lectura del libro 14, la lección 62 de septiembre 24 de 1922. Gracias, Ujú. Leticia. Muchas gracias. Ujú. Sí, Ese era mi también. comentario. Sí, José, Gracias. no te escuchamos, José. Pensé que había alguien antes que yo. No. No, ok. Hay una lectura en este mismo tomo, la 62 de septiembre 20 del 1913. Y si me lo permiten, es cortita, se puede leer. El título dice, todo lo que sucede fuera y dentro del alma no es más que el trabajo continuo de Jesús para hacer cumplir y desenvolver en ella su voluntad. Estaba pensando, dice Luisa, en mi estado presente en el que poco o nada sufro y Jesús rápidamente me ha dicho, hija mía, todo lo que sucede en torno y dentro del alma, amarguras, placeres, contrastes, muertes, privaciones, contentos y demás, no es más que mi trabajo continuo de hacer cumplir y desarrollar en ellos mi voluntad. Cuando obtengo esto, todo está hecho y por eso todo le da paz. Aún el mismo sufrir parece que quiere estar lejos de esta alma, viendo que el querer divino es más que él y que el alma lo tiene en lugar de todo y supera todo. Parece que todos le hagan reverencia y yo mismo cuando el alma llega a este punto en el que de todo se sirve para hacerme cumplir el trabajo de mi querer, la dispongo para el cielo. Entiendo yo ese dispongo para el cielo, no es que muere, es que estamos sometidos, ya estamos ya en lo más profundo de ese mar y estamos viviendo vida de cielo. Fundamento básico de esta lectura es el sufrimiento. Esa es el alma, la estructura más sobresaliente para nosotros poder llegar a vivir divina voluntad. Y tenemos que entender, esto sí lo debemos de entender, es que es Jesús el que está haciendo eso en cada uno de nosotros. Por eso es que no podemos ni tan siquiera por un segundo pensar negativo con relación al dolor, el sufrimiento o la situación por la que estemos pasando, porque en otras lecturas nos dice que tienes que estar atente a lo que te toca, a lo que te doy. Y volvemos de nuevo, ¿verdad? En la estructura simbólica que yo siempre traigo, que estamos en un ejército y nosotros nos montamos en el último vuelo. Después de ese vuelo de las 5 de la tarde ya se acabaron los aviones, no hay vuelo, no hay forma. Y debemos de entender que única y exclusivamente a través de ese sufrimiento, esa amargura en la primera oración de esta lectura que estamos leyendo hoy, la 1192, Luisa estaba en un constante sufrimiento y amargura. Y eso es lo más difícil que se nos hace a nosotros como con nuestra voluntad humana aceptar, porque como siempre el enemigo se encargó de llevarnos a la mente que la felicidad, la vida fácil, tranquilidad, paz, mucho amor, es la esencia
Sí, pero es sin Dios. Ahora nosotros estamos fundidos con Él y entonces hemos entendido que es ese dolor sinónimo del amor para poder entender lo que nuestro prójimo está pasando y entonces a través de esa figura permitir que Él haga su voluntad a través de nuestros actos, imitándolo siempre, siempre como Él hizo con su Padre y su divinidad. Fíjate. Y acordarnos que sufrimiento también es un movimiento de la voluntad, ¿verdad? Es querer lo que no tiene y tener lo que no quiere. Y por eso es que Jesús sufre, porque Él quiere que seamos felices, felices divinos, pero nosotros no lo queremos. Entonces ahí viene todo lo demás, que es la justicia divina, que por amor, si no nos, como hay otra lectura que nos dice, si no nos atrae por amor, pues nos atrae por el terror, ¿verdad? De una manera u otra nos atrae porque es para convertirnos, para hacernos felices. Y, Sí. Mirta, debemos de entender que la justicia es, por decir una palabra, está personificada por el Padre y la misericordia por Jesús. O sea que la batalla de la justicia no la puede perder el Padre y Jesús tampoco se va a encargar de luchar contra esa justicia. Así es. Fíjate. Disculpe, ¿cuál fue la lectura, Guillermo? La 11:6.2. Ok, gracias. Bueno, vamos con don Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Oh, perfecto. Estoy aprendiendo a levantar la manito. Yo trato de resumir las cosas a veces porque me parece importante para mí mismo comprenderlas en la medida que yo pueda, ¿no es cierto? Y entonces los estaba escuchando a todos y pensé, el amor nos une aún en el espanto. El amor nos une aún en el espanto, porque el espanto es vivir sin Dios realmente en este mundo, ¿no es cierto? Cuando vemos la belleza de este mundo y todo lo hermoso que es este mundo y vemos el sufrimiento del hombre por no estar unido a Dios en una medida, por lo menos, ¿no es cierto? Y o directamente negar que está unido, ¿no es cierto? Digamos, porque sin Dios no hay vida, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el espanto. Entonces, cuando nos fundimos con Él, con el Señor Jesucristo, nos estamos fundiendo con todo en su auténtico amor. Ese es el amor que une aún en el mismo espanto, porque la cruz del Señor, cuando sufrió en la cruz, Él quería hacerlo, por amor, por supuesto. Y es una fusión que, como dijeron varias personas que escuché, ¿no es cierto? Es un sufrimiento querido y eso es lo más difícil para nosotros porque ninguna persona acá normal, que somos, creo que somos bastante normales, queremos sufrir, ¿no es cierto? Pero cuando se viene el sufrimiento, se viene con un amor, ay, 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 se viene con un amor al lado, se viene con un amor que está fundido en el mismo sufrimiento. Y ahí es donde podemos nosotros arraigarnos a Jesús, que es el único arraigue que podemos tener, que es de veras, ¿no es cierto? Es cierto, es
es un arraigo que es total. Entonces ahí sí nos podemos agarrar a Él y nos estamos agarrando al amor de Él. Y el sufrimiento es algo que como él hizo, ¿no es cierto?, en la cruz, ¿no? Que dijo yo quiero sufrir, anhelaba la cruz. Así que eso es lo que han estado diciendo todos ustedes, los que hablaron. Y me llegó muy claro las palabras que he escuchado, porque en el auténtico amor hay también sufrimiento. Aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y no hay que espantarse, ¿no es cierto? Porque aún en el espanto, el amor nos une. Ese es el resumen, ¿no es cierto?, que yo he logrado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos. Sí, doña Pili. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, como dice Pablo, yo también resumo mucho, sintetizo mucho. Para mí es un intercambio de vida, de voluntades entre el y el Señor, que es la voluntad divina. Y el espanto que habla Carlos es la voluntad humana, lo que le hemos hecho nosotros a Dios. Ese es el espanto, no es, y el Señor claro que quiere, su finalidad es restituir el reino, rehacernos a nosotros, salvarnos, redimirnos, pero la cruz del Señor somos nosotros, nuestros pecados, toda nuestra voluntad humana, de toda la humanidad, ese es el espanto. Entonces no hay espanto, se nos ha dado nosotros. El espanto, el terror que tuvo la Virgen María cuando conoció la voluntad humana y jamás la quiso conocer, se la entregó a Dios, pues ese es el espanto. Eso es lo que Dios quería decir, nada más. Gracias. Don Carlos ya tiene ahí parte de su poema, de su próximo poema. Famosísimo, el espanto, que es la voluntad humana. Bueno, y también recordar que, como dijo don Carlos, que el sufrimiento es un sufrimiento querido por Jesús, ¿verdad? Y también por nosotros, no solamente por Él, los que queremos fundirnos en Él, porque tiene una finalidad. Ese sufrimiento tiene una finalidad y por eso es que es tan importante valorarlo, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo porque quizás podemos tocar algo que es bien importante, que tiene que ver con derrotar el pecado o derrotar la justicia divina, que eso también es un temita que está dentro de esta misma lectura. Así que si Fabiola quiere seguir leyendo. Hija mía, los pecados arrancan de mis manos los flagelos, las guerras. Yo estoy obligado a permitirlas, pero al mismo tiempo lloro y sufro con la criatura. Yo me sentía morir por el dolor y Jesús, queriéndome distraer, ha agregado: hija mía, no te abatas, también esto está en mi voluntad, porque únicamente las almas que viven en mi voluntad son las que pueden hacer frente a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen libre el acceso para entrar a participar en los decretos divinos y a abogar en favor de sus hermanos. Quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites, y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y fuera. Ahora
Las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad, y haciéndola de ellas, porque a ellas se las he dado, pueden presentarse investidas de ella, como otro yo mismo, delante de la divinidad, y desarmar la justicia divina e impetrar rescritos de perdón para las pervertidas criaturas. Ellas, viviendo en mi voluntad, viven en mí, y yo, como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. Bueno, aquí podemos sacar bastante información, ¿verdad? De estos dos parrafitos. Por lo menos podríamos comenzar, digamos, diciendo sobre los desastres naturales, ¿verdad? Los desastres naturales, ¿por qué son? Pues son porque son resultados del pecado del hombre, porque Dios nos creó para ser felices, ¿verdad? Y para Él vivir en nosotros, para Él vivir en la tierra, pero, o sea, en nosotros, ¿verdad? En este mundo. Ahora, si lo llevamos un poquito más adelante, y voy a dejar a Ricardo ya mismito que nos diga lo que él está sacando de la lectura. Si lo llevamos un poquito más adelante, podríamos preguntarnos algo. ¿Jesús vino a derrotar el pecado o vino a derrotar la justicia divina? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque aquí está la respuesta en esta misma lectura. Así que voy a dejarle esa preguntita para que la vayan rumiando mientras Ricardo nos va hablando. Pues muy bien, porque a mí me aparecen aquí varios temas también, pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Mirta, de la justicia, porque creo que es lo que decíamos antes, que es salir un poco arriba y ver, ¿no? Eso que cuenta siempre Tomasini, de que el campesino se fue con el burro a arar un campo un día, pero el burro se le cayó por la ladera y ya pues les costó mucho, el burro no subía, el campesino le lanzaba cuerdas, le tiraba, lo jalaba, como dicen en México, de la pata, lo jalaba del rabo, lo jalaba de la oreja, el burro ya pensaba que lo quería matar. Y a mí me hace mucha gracia como lo cuenta porque es un poco lo que pasa, que cuando ya estamos tan centrados en la historia de subir la ladera, cuando el burro está arriba de la cuesta, ya nos hemos olvidado a lo que había venido el burro con el campesino, pero el burro y el campesino iban a una cosa, ¿no? A labrar el campo. Y entonces aquí yo creo que esto que estás diciendo tú va por ahí, pero es que según hablabas me he dado cuenta que hay un montón de cosas aquí, porque a mí me han saltado dos y las voy a decir, pero luego cuando os he hablado me han venido dos más, las voy a decir también después. La primera, esa idea de que quienes habitan en su voluntad son los que poseen todos los frutos de su humanidad. Em, bueno, es que luego dice, son solo las almas que viven en mi voluntad las que pueden hacer frente a, a mi justicia. Solo aquellas que viven de mi querer tienen acceso libre para entrar a participar en los decretos divinos. Yo, sin entrar en detalles, vuelvo a la economía del amor, del fiat obrante. Esos vacíos de amor somos, o sea, son las almas que viven en la divina voluntad. Serán las únicas que serán capaces de llenarlo. Y en ese sentido me parece muy interesante cómo se le dice aquí, ¿no? Dice, pueden hacer frente a mi justicia, porque, bueno, además de que tienen libre acceso para entrar, eso es un poco, no es de esta economía del amor exactamente, pero dice, abogar a favor de sus hermanos, pues sí, porque se presentan ante el trono divino esas almas con ese nuevo amor, con ese amor
que compensa, digamos, que los actos suspendidos no es que el amor no es que lo hagamos nosotros, el amor lo ha hecho Jesús, ha reparado todo y esos actos divinos, los actos son lo que nos permiten un poco, son la moneda corriente en el reino. A mí esto me gusta ya hablar un poco así, ¿no? Es moneda de curso legal. La única que tiene el sello real, con la cara real, son los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos esas monedas, yo lo digo un poco así para crear esa imagen de la economía divina, pero que creo que es muy importante para entender estas cosas. Cuando está diciendo que podemos abogar ante la justicia, es que podemos presentarnos ante el trono divino con actos divinos, con su mismo amor. Y los actos los hizo Jesús, pero los podemos descargar, por así decirlo, no están suspendidos, pero los podemos cargar en nosotros para ir al trono divino, en la divina voluntad, en las salas del Fiat, que nosotros no hacemos nada, que lo hace el Fiat porque es su voluntad, es su finalidad última, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que me ha parecido así, pero entonces aquí luego dice algo así como... Bueno, pues ahora mismo no sé dónde lo dice, pero cuando lo leíamos, a mí me ha saltado lo que había dicho José Guillermo al principio, ¿no? Que había que morir a nosotros, ¿no? Para poder... es como que venía aquí, decía algo como que, bueno, ahora mismo no lo voy a encontrar, pero un poquito más adelante sí. Entonces digo lo otro y luego lo busco y lo hilo, porque sé que está. Lo otro que veo yo aquí es una parte preciosa de que en lo que explica, dice, ellas viviendo en mí, en mi voluntad viven en mí, y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. Esto es esta idea de que somos, si estamos en la divina voluntad, somos portadores de todos, o sea, nosotros traemos a todo el mundo y también llevamos todos los dolores de todo el mundo, o sea, quiere decir, todo lo que Jesús tuvo que cargar en realidad son las vidas de cada uno, entonces nada de lo que tengo alrededor me va a ser ajeno, ¿no? Lo tengo como, entonces yo me siento un poco mamá o hermano, pero en el Fiat, pues me veo cooperador de la Virgen, me veo cooperador, o sea, creo que esto es si lo pienso así, ¿no? Creo que de verdad podemos llevar a Jesús a todos y esto que dice Tomasini, que también me gusta mucho, que cuando comulgamos en la divina voluntad, llegar a tener ese ¿no? De cuando tomamos a Jesús, le llevamos a toda la humanidad y luego lo podemos llevar con nosotros, ¿no? Que en realidad es la vida en la divina voluntad. Puede caer en un alma que tiene esa voluntad, porque entonces estás viviendo la voluntad con la misma voluntad, ¿no? Es una sola, estamos en la unidad del Fiat que decimos, ¿no? Queremos esa finalidad total de que se cumpla la obra de Dios y ser una parte. Entonces, ahora ya sí lo he hilado. Lo de morir a nosotros mismos es eso, no podemos tener nada propio si queremos llevar a todos, o sea, tenemos que estar en la nada, porque en la nada es donde cabe el todo y donde podemos llevar a todos. Y esto es muy importante ver. En cuanto le dice Jesús a Luisa siempre, que esta santidad será para pocos porque es difícil para mucha gente el dejar lo que tienen, ¿no? Esta idea bueno, le dice, no se quiere entender porque para entender esto hay que renunciar a lo propio, o sea, hay que renunciar al yo. Y esto es lo que es verdaderamente ese martirio, que en cada acto tú no quieras hacer nada para ti, sino que quieras hacer todo para Dios. Entonces, esta atención, que claro, antes podías quererlo, pero incluso así también tenías algo para ti. Pero haciéndolo aquí, si lo que quieres es hacerlo en la divina voluntad, entonces ya la divina voluntad entra y pone todas sus finalidades, pone todos los medios, tú ya has desaparecido. Entonces, lo bueno de esto es que vamos a ser Jesús. O sea, eso es cuando decimos que vamos a ser otro Jesús. Aquí me parece que esta lectura es muy buena por eso, porque nos lleva a entender mucho. Pero vamos, que la leería 4 veces y sacaría, o sea, la leeríamos 4 veces y sacaríamos, yo creo que otras 70 cosas, porque creo que tiene muchísimo, pero más o menos es eso. Sí, muy bien, Ricardo. Y podríamos, y por esa misma línea tuya, solamente dar esta pequeña oracioncita para darle oportunidad a José Guillermo. El motor de Jesús
mientras estuvo aquí fue la divina voluntad. O sea, inclusive en la Biblia escuchamos a Jesús decir, ustedes creen que yo vine a hacer mis obras, no, yo vine a hacer las obras de mi Padre. O sea, él hablaba en la boca del Padre, él pensaba en el pensamiento del Padre. Y eso mismo sucede en el alma que vive en la divina voluntad, que el alma que vive en la divina voluntad es es el motor de Jesús. ¿Para qué? Para que entonces Jesús continúe su vida a través de esa alma que vive en la divina voluntad. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que Jesús estuvo haciendo aquí en este mundo. Entonces los dejo hasta aquí. Ahorita seguimos con otro pensamiento. Vamos a dejar a José. ¿No se escucha, José? Escúcheme, le permito el turno mío a Fabiola y después entonces yo participo. Ok. A mí me llama la atención, siguiendo la línea de Ricardo, el último párrafo dice Jesús, ella viviendo en mi voluntad, viven en mí y como yo vivo en todos. O sea, que allí Jesús nos está dando, como estableciendo la diferencia entre vivir en su voluntad y estar en su voluntad, porque todos estamos en la voluntad divina, recordemos, ¿cierto? Todo lo que existe, todo se mueve por Él, en Él y por Él. Entonces, todos estamos en divina voluntad, existimos en la divina voluntad, pero diferente es vivir en la divina voluntad. Y eso lo establece aquí nuestro Señor. Dice, ellas viviendo en mi voluntad, viven en mí, y yo como vivo en todos, ¿sí? En todos, también ellas viven en todos y en pro de todos. O sea que allí con Jesús estamos ayudando a toda la humanidad. Y Como si él vive en todos, él está viviendo la vida de todos. Exacto. Y entonces, al vivir la vida de todos, es víctima perfecta que derrota la justicia divina. Y el alma que vive en la divina voluntad hace exactamente eso, le arranca la justicia divina, la arranca. ¿Para qué? Para beneficio de todos los demás. O sea, hace exactamente lo mismo que Jesús. Qué bello, ¿verdad? Sí, José. Jesús es precioso y maravilloso. Esa pieza de este rompecabezas de Fabiola nos lleva a esto. En ese párrafo 4 dice, quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites y mi humanidad vivía en mi voluntad, cubierta por ella, por dentro y fuera. Vamos ahí. Me la pone bien difícil para yo hacer mi voluntad humana. Porque me dice, revístete de mi humanidad y entonces nos vamos a entender. Y ese revestirme de su humanidad es que totalmente tengo que estar, aunque no entienda, tengo que estar no voy a usar la palabra sometido, dispuesto a que primero estoy claro de que estoy fundido con él y que mis actos él los está utilizando en la manera que él disponga, porque es su voluntad. En resumidas cuentas, al revestirme de su humanidad, ahora voy a traer una de esas analogías que me vienen a la mente. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el guardaespaldas de Jesús.
El guardaespaldas tiene que poner su vida siempre por delante para proteger a quien está protegiendo. Y esa voluntad de Jesús en mí, fundido en él, yo tengo que mantenerla siempre velada. Y que se vea siempre a Jesús a través de mí. Y así yo poder ver a Jesús en el otro prójimo, en el otro ser humano. Fíjate. Gracias, José. Sí, Ricardo. Bueno, pues yo con esto que he dicho José Guillermo, con lo que ha dicho Fabi, pero sobre todo ahora ya que ha puesto esto aquí, que el alma, han traído este párrafo, no, que no lo leo, pero que el alma que vive en la divina voluntad puede tomar el fruto completo de lo que hizo Jesús, es decir, de su redención, porque tiene la divina voluntad y entonces es por eso, a veces lo decimos deprisa, ¿no? Puede tomar el fruto completo, pero lo que pasa es que puede llevar a todos y a todo, y yo me voy a ir ya al final del partido, como dice Cris en España, y es cuando ya un poco lo que ha dicho Mirta, que por qué esto pasaba, yo he dicho un poquito que lo del que se fueron al campo, o sea, que fueron al campo para ir a trabajar en el campo, pues al final del texto también aquí de la lectura dice, ellas viviendo en mi voluntad viven en mí, y como yo vivo en todos, también ellas viven en todos y en pro de todos, ¿vale? Y ahora viene esta parte que para mí es esa luz de resurrección. Anunciamos, o sea, proclamamos tu muerte, pero anunciamos tu resurrección. Viven libres en el aire como soles, y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos que descienden de ellas en pro de todos. Bueno, pues esto es que el Señor nos está acostumbrando, lo ha hecho desde que empezó la historia sagrada y la historia de la revelación. O sea, incluso diría desde el momento en el que Adán ya pecó, pues él mismo prometió el Redentor, ¿no? Y la historia de la humanidad ha sido pues un camino sí, ha sido un camino de rebeldía y de pecado, pero también ha sido un camino de constante intentar encontrar Dios a la criatura y encontrarlo en algunos miembros de la familia humana. Ha sido muy aparatoso, ha sido, bueno, pues todo lo que conocemos, ha sido la historia de la redención, ha sido, o sea, estoy haciendo un giro ahí y tal, pero luego pasa la puerta estrecha a Jesús, hace todo lo que sabemos, bendito sea Jesús, o sea, que es nuestra entrada para todo, ¿no? Y que o sea, es que estoy yendo tan deprisa que me da hasta vergüenza. Parece un poco reverente, pero bueno, sabemos la encarnación, tal, bueno. Y voy al final, que no quiero ser irreverente porque no. Em, lo que quiero decir con esto es que de verdad esa finalidad es que nosotros antes o después nos vamos a reencarnar en Jesús. Será, bueno, menos los obstinados que de verdad se condenen, ¿no? Pero el final del partido es que todos vamos a estar en Dios, que Dios será todo en todos y además con nuestro cuerpo resucitado. Yo lo digo porque es que esto a veces son cosas que nos cuesta repasar. O sea, esta realidad celestial, o sea, no es solo el cielo y las almas, es que es la carne resucitada, la carne gloriosa. O sea, la vida de gloria es nuestra patria final. Y me estoy yendo un montón, pero es que para mí este final de la lectura que dice, viven libres en el aire como y sus oraciones, sus actos, las reparaciones y todo lo que hacen son como rayos. Los rayos rayan y llegan a todos lados, ¿no? Son como el sol, que es el sol de su voluntad, que descienden de ellas en pro de todos. Bueno, hay una lectura que es la 19:10 que habla de esto, ¿no? De la resurrección y le habla justo de este detalle. Dice, hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra y formó el germen de la resurrección de las almas y hasta de los cuerpos en el juicio universal. Así que, sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. Así el alma, si no resurge del todo mi voluntad, todas sus obras quedan incompletas. Bueno, y luego sigue diciendo, y si el frío de las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, bueno, dice que si falta la vida divina, pues falta ese contacto, ¿no? Pero vamos, a mí lo que me llama muchísimo la atención, que ya aparece aquí, fíjate en el 11, ¿no? Pues ya le está dando
ya le va dando estas pinceladas de la vida divina, pero no solo la vida del cielo, sino la vida de lo que tiene que ser Dios en todos, ¿no? Que esto es un poco a lo que tenemos que empezar cuando decía que me sentía mamá, pues lo retiro, mamá ni hermano. Te sientes un poco vamos a decirlo así un poco, esa hermandad, pero de cuerpos gloriosos. Yo creo que hay que hay que leer otra vez muy bien los Hechos de los Apóstoles, cómo no le reconocían a Jesús resucitado, en Emaús, quiero decir, los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, todo esto, yo creo que es una cosa muy interesante porque lo que le ha pasado a Jesús nos tiene que pasar a nosotros. Y aunque no me voy a meter mucho más, creo que entrando en esta frase de aquí se entiende muy bien, ¿no? Que lo que nos está proponiendo, nos está llevando la divina voluntad, es una vida en la tierra, pero en la que se comparte la gloria, esa es la comunión de los santos. Y esto yo creo que es una cosa que, bueno, estaba en nuestra iglesia, nunca sabíamos muy bien cómo funcionaba, porque tampoco conocíamos toda la santidad como la conocemos ahora, ¿no? Pero es importante empezar a pensar en todo esto a la que vamos leyendo. Bueno, pues yo creo que por eso, porque el Señor nos va abriendo, nos va ensanchando el alma y no lo hace para nada, no lo hace para que nos vayamos enterando un poco de lo que quiere de nosotros y con quién estamos, ¿no? Pues, Y que esa resurrección de las almas de ese volumen 19 a la que tú leíste, podríamos poner lo que es la resurrección a la vida nueva, a la vida que realmente es nuestra verdadera vida, que es la vida que para la cual fuimos creados, ¿verdad? Y entonces eso es la persona o el alma que vive en la divina voluntad, es el que resucita esa verdadera vida. Y por eso son esos rayos que son unos actos divinos que se hacen, ¿verdad? Que se van haciendo y se quedan en el airecito, como dice una de las lecturas. Para el que lo quiera tomar, lo toma y lo hace suyo y se convierte. Entonces, ese es el meollo, como decimos, de todo esto, ¿verdad? Hacerlo sí, todo con Jesús en su divina voluntad, tomar su eh, vida, tomar sus obras y hacerlo junto con Él. quería decir una cosa que es solo por cerrar un poco esto, lo de la gloria de Dios, ¿no? Cuando Luisa o cualquiera de nuestras abuelas siempre se ha dicho hacerlo todo para la gloria de Dios, pero Luisa cuando lo dice, ¿no? Que sea todo para la gloria de Dios, nosotros, si pensamos esto, ha habido muchas santidades antes y todos lo han hecho por la gloria de Dios. Eso es lo que de verdad digamos que no es que a mí muchas veces me dicen, sí, ¿por qué esto ahora? Y no sé qué digo, bueno, pero es que nosotros probablemente veremos santidades de personas que entendiendo esto desde muy pequeñas, pues le den una gloria mucho mayor que nosotros a Dios. No importa, o sea, como dice José Guillermo, nos llamaron a las 5 de la tarde, pero a lo mejor a otros les llaman a las 5:15. Quiere decir que es muy bonito pensar que entre toda la familia humana vamos completando, o sea, somos el consuelo, ¿no? de Dios, pues ese poquito, o sea, pero no por gracia nuestra encima, que es lo más gracioso, que como decía antes, me parece que Leti, ¿no? Que estas cosas nos pasan cuando nos convertimos gracias a esa justicia que es misericordia, ¿no? O sea, mi conversión, evidentemente, pues no hace falta dar testimonios, pero es una conversión a base de un sufrimiento muy grande y haber alzado los ojos al cielo y haber comprendido que el mal de todo pues proviene de la separación de Dios, etcétera, ¿no? De ese camino, lo que es pues esto muy bonito pensar que estamos todos ahí en esta luz que nos va a llevar a la gloria total y que en un momento nos reiremos de esto y fíjate, mira, ahí está en acto cuando estuviste en aquel Zoom, ¿qué tal? Y fíjate cómo éramos, te vienes a mi casa en Cancún, como dices el doctor, ¿no? Que dice venga, pues vale, yo te dejo ver mi apartamento en no sé dónde, ¿no? Que eso es, bueno, me gusta reírme porque... Todo eso lo vamos a ver en el cielo, ya veremos. Sí, don Carlos. Pues otra vez trato de resumir un poco todo lo que dijeron. Me encantó, José Guillermo, cuando dijiste la palabra guardaespaldas. Me gustó mucho, me llegó, porque creo que nosotros tenemos que defender al Señor acá en la tierra. Nos toca a nosotros ser guardaespaldas.
Yo sé que es un concepto difícil de manejar, ¿no? Pero creo que es verdad. Y después lo que dijiste, Ricardo, y bueno, todos ustedes me enriquecen. Yo tomé el tema de la justicia muy en serio y escribí esto mientras ustedes hablaban. La justicia es divina, no es humana. Nunca ha sido humana. Nos pertenece a nosotros solo la injusticia y es muy humana. La justicia es Jesús, que nos vuelve al Edén, que era nuestro. Entonces, veo la justicia de Jesús, que nos trae la justicia, pero no como una justicia vengativa, que es lo que nosotros generalmente asociamos con la justicia, ¿no es cierto? Sí. De justicia es cuando los bajen a todos esos sacerdotes malos, ¿no es cierto? O bajen a los gobernantes, ¿no es cierto? Y justicia. Y se ha vuelto una causa humana. Y nunca fue. Siempre ha sido la justicia divina. Y entonces eso me llegó mucho pues por todo lo que escuché, ¿no es cierto? Que la justicia es divina y que la justicia es buena. La justicia es buena. Él quiere llevarnos justamente al Edén que hemos perdido. Qué hermosa que es la justicia. Qué hermosa. Y no se puede separar de su misericordia, entonces. Y eso me agrada mucho, me hace muy feliz, porque me doy cuenta que yo puedo confiar en la justicia de Jesús. Mi Señor es justo y necesario, ¿no es cierto? Como decimos en la misa, ¿no? Es justo y necesario, decimos, ¿no es cierto? Nada más que eso, y como les digo, me enriquece mucho escucharlos. Gracias. Y también redondeando lo que usted acaba de decir, la justicia es darnos lo que merecemos. O sea, Sí, nosotros nos claro, paramos debajo del rayo de la justicia claro. porque actuamos de cierta manera, pues ahí estamos, eso es lo que nosotros queremos, pues eso es lo que se nos da. Pero la otra parte, usted también la dijo, que la otra vertiente de la justicia, que es la misericordia, y todo es por amor, ¿verdad? Maravillosa esa manera de decirlo. Gracias, don Carlos. Sí, José. Gracias. Gracias. Sí, esto es precioso. Carlos, la justicia, vamos a colocarla en el orden de la creación. Y en física hay unas leyes en física, por ejemplo, la fuerza de gravedad, diferentes leyes. Esa violación a cada una de esas leyes nos lleva a nosotros a recibir un impacto negativo en base a nuestra voluntad humana. Pero mire qué cosa, esa voluntad humana no tiene edad de principio ni fin. Un niño de 1 año que no tenga la conciencia de que la candela quema, se acerca a la estufa prendida o a la plancha y la toca, ¿se quema o no se quema? Se Claro. quema. Se quema. Se quema. Se quema. Por Se lo quema. tanto, esa justicia de Dios es inviolable para todos, y por eso es que el Padre es el que asume la posición de tener la justicia operante y la misericordia en Jesús. Y ahí es que surgen un montón de situaciones que la hemos hablado hoy, ¿verdad? La hemos escudriñado. Pero, Mirta,
tengo una preguntita para ti porque quiero que me saques de una duda. En ese párrafo 4 de esta lectura del 11:92, ¿es el verbo eterno el que está hablando, sí o no? Gracias. ¿En qué parte exactamente? Sí, abajo, bueno, cuando estábamos hablando de que mi humanidad, voy a leerte. Dice, quienes habitan en mi voluntad son los que poseen todos los frutos de mi humanidad, porque mi humanidad tenía sus límites, mientras que mi voluntad no tiene límites y mi humanidad vivía en mi voluntad cubierta por ella. Ahí es que quien está hablando es el verbo, ¿es correcto? Entiendo que sí. Entiendo que es el verbo. No sé si los que tienen más conocimientos en la divina voluntad me puedan dar la mano, pero entiendo que sí, porque está hablando que su humanidad, ¿verdad? Su humanidad tenía límites, pero su voluntad no. Quiere decir entonces que quien está hablando es el verbo. Pero Jesús dice en una lectura que Él es la divina voluntad en su divinidad. Quiere decir que al decir eso, pues lo que dice José Guillermo me parece que tiene mucho sentido, Claro. ¿verdad? Pero esa pregunta, para no quedarnos con la duda, se la podemos hacer al doctor el sábado que viene, José Guillermo, para que lo apuntes y entonces se la hace para beneficio de todos. Hasta donde tengo conocimiento, sí. Gracias, gracias. Sí, Ricardo. Creo que va Leti primero. Oh, Perdón. perdón. Sí. Déjeme, bueno, estoy acá. No, nada más lo que cuando estaba diciendo el señor Carlos de la justicia divina, me acuerdo estaba viendo yo donde David, que le dice que no haga el censo y el va y lo hace. Entonces cuando llega David le dice que de quién prefiere los castigos y David dice que prefiere el castigo de Dios. Dice, porque Dios es compasivo, así que prefiero el de él. Entonces es el castigo que nosotros tenemos ahorita, ¿no? El de Dios, porque el de los hombres no es bueno. Si era en la lectura de la segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Así que prefiero que sea él el que me castigue. Y pues sí, es la justicia de Dios. Gracias. Pues yo quiero seguir con el tema de la justicia, pero ahora para irme al principio del partido, porque cuando hablamos aquí de justicia, que un poco es lo que ha dicho Carlos, ¿no? Y José Guillermo, voy a leer un numeral del catecismo que yo creo que se entiende muy bien. La armonía en la que es el 400, justo, el catecismo, el numeral 400. La armonía en la que se encontraban, habla de Adán y Eva, dice, en otro anterior dice que estaban constituidos en un estado de justicia original. Y eso es un poco la idea de que devolvían todo en amor y entonces no había deudas de amor. Esa es la justicia de Dios, ¿no? Así, para que entendamos que al final los actos de amor son lo que de verdad conforma esa moneda de cambio. Y le dice, la armonía en la que se encontraban, o sea, dice el catecismo, perdón, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que aquí da muy claro la imagen, ¿no? de lo que hay cuando hablamos de la justicia, es que hay que entender que nuestro mundo no es el mundo en el que viviríamos si estuviéramos en la divina voluntad todos, y lo que se perdió, que además la muerte no desaparecerá, no es una cosa que ha quedado ya,
pero sobre todo entender que la justicia, o sea, que todo lo que es injusto y todo lo que es malo, como ha dicho José Guillermo, todo lo que me ha encantado esa imagen del niño que se quema, es que se establece ya un sistema en el que el mal existe, la muerte existe, somos pasibles, los humanos. O sea, esto para Jesús tiene que ser un dolor muy grande, o sea, para el Verbo en concreto, ya no solo para Jesús, sino para Dios. Tiene que ser o sea, que lo que ha creado se vea reducido a ese nivel y encima no haya visos de vuelta atrás, ¿no? Esta imagen que decimos, ¿no? Ese sufrimiento que hablábamos al principio de la lectura. Y luego aquí tengo otras dos frasecitas. Es que a mí el tema de la justicia me apasiona. Me parece que es como todo dice, de verdad te aseguro, quien no nace del agua injerta, bueno, y del espíritu, o sea, esto es en Juan 3, dice, a Nicodemo, quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y también en Mateo 6, vosotros antes que nada buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará además todas esas cosas. O sea, que hay algo inmediato, o sea, además de la divina voluntad, que no lo hacemos, pero que realmente la justicia de Dios, o sea, los justos del Antiguo Testamento han vivido en esto, en hacer esos actos que conocían que podían hacer. Evidentemente son otra cosa, no tenían la potencia divina, es otra cosa que ha querido Dios en ese momento, pero estaban devolviendo el amor divino como podían, ¿no? El amor que recibían de Dios lo estaban devolviendo, correspondiendo como podían, ¿no? Y eso es lo que es la economía que hemos conocido también de la salvación. O sea, estas almas luego tuvieron que esperar en el seno de Abraham, pero cuando vino el Redentor, pudieron ser redimidas por los méritos de Jesús también. Entonces, igual que la santidad humana ha sido también vivir a los frutos o tener vida eterna a los frutos de la vida de Jesús, ¿no? De lo que hizo Jesús en la redención. Pero es que ahora, cuando decía antes lo del fruto completo, eso también es una cosa muy interesante de pensar en la divina voluntad. Lo que se nos está ofreciendo es voy a decirlo muy burdamente, un pasaporte a la eternidad. O sea, quiere decir que esto no lo ha tenido nadie de la humanidad antes. Es una cosa que ya solo pensar esto es como decir, madre mía, eh, mm, o sea, el don de dones, cuando decimos esto, pues no es cualquier cosa, pero ya no por nosotros, por el wonder que te produce, qué maravilla, ¿no? Sino mm, porque lo que va haciendo Dios es revertir todo o deshacer ese camino, ¿no? O sea, ya sabemos que hay cosas que no se quitarán, ya poco a poco vamos descubriendo porque es que habíamos pensado muy poco en esto, pero bueno, a mí es que me apasiona esto de la justicia mezclado con la resurrección ya, me parece pero es que es o sea, el reino de los cielos, el reino de la divina voluntad es el reino de los cielos en la tierra. Y es una etapa que Dios quiere vivir antes de recapitular todo y volver a ser Dios, o sea, con los cuerpos glorificados y todo, viviendo todos en Dios. Entonces, bueno, se habla muy poco, yo no sé por qué hay tanto cuidado, pero yo creo que a mí me lo pone el Señor en el corazón y lo digo, pero que hay que empezar a pensar en estas realidades porque pues son nuestra patria. Qué bien. Gracias, Ricardo. Sí, Pili. Gracias. Vamos con las noticias. Ahora, un poquito antes del final del partido, en el párrafo 4. Ahora, las almas en iniquidad son las más inmediatas a la humanidad. La cierta de ellas, pueden presentarse investidas de ellas como otro yo mismo delante de la divinidad y desarmar la justicia divina, detrás de perdón para las ideas cristianas. Y a mí eso me parece, no solo somos la defensa del Señor, sino de nuestros hermanos, de la reparación de las almas, como la justicia, como dice Ricardo, es el orden, es la armonía, cómo se equilibra con los actos divinos hechos por nosotros. La plenitud de la redención fue María, que completó la plenitud de los actos divinos
que necesitaba el Redentor para encarnarse en ella, el seno virginal de nuestra Santísima Madre. Ya nosotros tenemos que hacer actos divinos para llevar al equilibrio de la justicia e impetrar esos rescritos de perdón, que para mí son palabras mayores. Que nos lo pide el Señor. Es petición de la divina voluntad. Bendito sea Dios. Gracias, Pili. A vosotros. Sí, don Carlos. Sí, estoy completamente de acuerdo con Pili, y Pili se pronuncia, creo, ¿no? Pili. Y con Ricardo. A mí me apasiona la justicia y voy a decir algo que quizá me va a meter en problemas, pero creo que por la justicia es necesario, por la justicia de Dios es necesario decirlo. Jesús nunca habló de justicia social, que yo sepa. Habló siempre de justicia divina. Pero yo en la iglesia fui creciendo con esas enseñanzas de la justicia social desde chiquito. Y pues hay una disonancia entre ese equilibrio que Pili menciona y Ricardo, esa pasión que Ricardo tiene sobre la justicia divina y una justicia social, ¿no es cierto?, que es indefinida, ¿no? Porque no se puede definir, ¿no es cierto? Si es, algunos inclusive se fueron a la barbarie de la guerrilla por justicia social, por medio de las teologías de liberación y todas esas cosas raras que aparecieron sin la justicia divina, pero bueno, proclamaban una justicia que no era divina, que era social nada más. Y entonces eso metió al mundo en una crisis tremenda que todavía ahora estamos sufriendo. Y por eso me llama la atención muchísimo esta idea que dijo Pili de contribuir a la justicia de Dios, a la justicia divina. Contribuir. Ser partícipes, porque Jesús nos está pidiendo que subamos un escalón, y sí, da miedo, por supuesto, pero subamos un escalón hacia la justicia divina y no bajemos hacia un escalón hacia la justicia social, que yo no le veo nada de divino. Y yo sé que en la iglesia se enseña mucho eso, ¿no? Hay una preferencia por los pobres, por ejemplo, ¿no es cierto? Y son temas muy difíciles porque sí hay pobres y tenemos que ser caritativos con los pobres, por supuesto. Pero todo eso de justicia social se vuelve político, se vuelve áspero, se vuelve una lucha de las clases sociales. Es un desastre, ¿no? Es ese espanto, ¿no? De que estábamos hablando. Entonces, gracias a Dios, la divina voluntad me ha dado el raciocinio necesario para poder ver esto de una manera más completa que antes, porque yo lo venía viendo de a poquito, ¿no es cierto? Y ahora el Señor nos está dando un plato fuerte, ¿no es cierto? Un plato que pues es hermoso lo que nos está dando, porque no sé yo cómo vamos a ser justos y necesarios, porque hay una diferencia entre ser justo y necesario y estar en la justicia
es como la vida divina, ¿no es cierto? ¿Estamos en la vida divina o somos partícipes de esa vida divina? Y Jesús nos está pidiendo, creo yo, que seamos justos y no que solamente estemos en un estado de justicia en el mundo, ¿no es cierto? Sino que ya seamos partícipes de su justicia divina, sabiendo cuándo y cómo hacer ese pedido divino, digamos, no sé de qué otra manera lo puedo decir, un pedido de Dios, porque nos está pidiendo, ¿eh? Eso me parece que yo lo veo en todos ustedes, ¿no es cierto? Están acatando un pedido del Señor. Nos está dando un llamado muy importante. Y yo les agradezco mucho que podamos hablar de estos temas difíciles, ¿no? Dentro de la iglesia es difícil esto y no sé hasta qué punto podamos hacer algo, pero definitivamente tenemos que enfocarnos en la justicia divina y no en la justicia humana, ¿no? Volviendo al tema principal de que yo asumí hace un rato. Nada más, gracias hermanos y hermanas. Don Carlos, ese tema que usted acaba de mencionar es un tema que realmente es muy profundo y que Sí. es bueno que nosotros tengamos conocimiento de ese tema. De hecho, Sí. en doctrina católica, en la Divina Voluntad, se está tocando precisamente en este momento ese tema y es muy interesante porque todo esto de la justicia social no existe. Eso no es justicia social. Gracias por decirlo. Sí, porque lo que sí existe es el modernismo que está haciendo estrago porque es pecado. O sea, esa justicia supuestamente está enmascarada, pero realmente eso es un comunismo enmascarado. Y todo esto viene por la Revolución Francesa y por el raciocinio de Voltaire y de Rawls. O sea, eso es un tema, le digo, muy profundo y que hay que estudiar para tener conocimiento de eso, pero qué bueno que usted lo trajo a relucir, porque la justicia de Dios es para salvarnos, para darnos felicidad. La justicia del hombre es para castigar al hombre. Son dos cosas diferentes. O sea, los modernistas pues hablan de la justicia, pero o sea, solamente es justicia si están conmigo. Si no están conmigo, no es nada de justicia. Yo tengo que aplastarlos a ellos porque ellos no están conmigo. Ese tema es muy profundo y muy interesante. Gracias por traerlo, pero realmente pues no queremos salirlo del tema central, que es la justicia divina, que esa sí, esa sí que es válida, la justicia divina. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a combatir la justicia social, que es producto del pecado, viviendo en la divina voluntad? Así es como combatimos la justicia social, que no es nada de justicia, que es una injusticia. Lo que hace es discriminar al hombre, seducir al hombre, encadenar al hombre, etcétera, etcétera. Y la pobreza del hombre no es una pobreza tanto material, nos lleva a una pobreza espiritual mucho más grande que lo que pudiéramos imaginar. Así que lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Vamos. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Sí, José. Ok. Siguiendo esa misma línea, la trajo Pili, Ricardo y Carlos. Vamos a ver si esta lectura, el libro del cielo, nos puede ayudar. En el volumen 19, lectura 59 de septiembre 13 del 1926.
Vamos al título. El ser divino es equilibrado. El don del fiat divino pone todo en común. La justicia en el dar quiere encontrar el apoyo de los actos de las criaturas. Ahora vamos al párrafo número 2. Dice, hija mía, mi ser supremo posee el perfecto equilibrio y también en el dar a las criaturas mis gracias, mis dones y mucho más con este reino del fiat supremo. Vamos a dejarlo ahí porque después dice que es el don, preciosísima esta lectura. Vamos a ponernos en tiempo y espacio, vamos a salirnos de la eternidad y vamos a ponernos en tiempo y espacio para poder entender. Jesús está sentado a la derecha del Padre en este preciso momento, en ese eterno presente, en ese acto único, porque ya Él resucitó y ya Él cumplió con su obra de la redención. El Padre le entregó a Él toda la gloria, todo el poder. ¿Es correcto o estoy incorrecto? Bien. Por eso en este preciso momento, Jesús es el centro tanto de la justicia como de la misericordia, y ahí es que está el equilibrio. Si lo podemos entender así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es el que pretende, como nosotros, que estamos pretendiendo vivir en la divina voluntad, tenemos que someternos definitivamente a esa ciencia infusa que perdió Adán, pero que Jesús en su misericordia y justicia nos los ha permitido tenerla de nuevo a través del libro de cielo. Por eso es que independientemente de lo que ¿cómo me puedo explicar? Independientemente de lo que creamos, de la firmeza que tengamos en nuestra iglesia, en este preciso momento supera a la iglesia la divina voluntad. ¿Estamos correctos? Porque hay lecturas que dice, y al final, esta santidad de santidades. Y ahí es que me gustaría tocar. Esta santidad de santidades que es la divina voluntad es el apropiarnos de esa voluntad divina que nos prestaron, pero cuando usted presta algo es porque usted tiene confianza en que aquel a quien usted le está prestando la va a recibir con amor, la va a proteger, la va a cuidar, y en el momento dado que la tenga que devolver, si usted sabe que se la va a devolver. Pues esa voluntad que Él nos presta al principio, cuando comenzamos en este camino, está fundamentada en esas dos cosas, en la justicia y en la misericordia, ¿verdad? Entendemos eso. Y ahí es que nos lleva a nosotros que tenemos obligatoriamente que salirnos, tenemos que salirnos de esa santidad humana para poder entender esto, entrar ahora en la eternidad, que es conocimiento. Ese es el significado nuestro nuevo que nos dio Jesús a través del libro de cielo, que la inmensidad, que esta eternidad es a través del conocimiento. ¿Y a través del conocimiento de qué? Del libro de cielo. Y libro de cielo nos está explicando esa ciencia infusa que perdió Adán. Y ahí es que está la clave. Por eso es que tenemos que estar fundidos con él para poder entender esa ciencia infusa. Perdón, sí. Perdona que te interrumpa. ¿Puedes decir lo que es la ciencia infusa o bueno, lo digo yo, que me da igual, como lo dice Tomasini, que siempre dice que son el conocimiento perfecto de las relaciones del creador con la criatura?
es que me parece que esto es muy interesante porque es lo que hemos dicho, es lo que has dicho ahora, que es una vida de conocimiento, o sea, basada en el conocimiento. La vida es en la divina voluntad, conociendo en la criatura tan perfectamente a Dios y Dios conociendo a la criatura en sí, porque no hay separación, la que hace que esa ciencia infusa se dé, pero que es básicamente todas las relaciones que había en la creación, todos los amores que la creación tiene para nosotros, puestos para ser correspondidos, la criatura los conoce perfectamente y los corresponde perfectamente. Esa es la... O sea, fíjate que es muy interesante también para el tema de la justicia, porque al final es esa correspondencia la que hace la justicia. Ya, solo quería, es que como estabas diciéndolo, digo, uy, Gracias a tu Jesús, bendito sea Jesús. En definitiva, si después cuando tengamos tiempo vamos a rumiar esa lectura del volumen 19 a la 59 y vamos a ver la profundidad que tiene el camino que nosotros hemos emprendido. Por eso es que en este preciso momento, a nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos la gloria sea de Él, el conocimiento a través del libro de cielo, que en este preciso momento quien está ocupando esa posición del Padre es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que Jesús sigue en el centro y entonces el Espíritu Santo opera a través de Luisa. Eso es impactante, eso es destructivo para el que no esté cimentado y fundido en Jesús para poder entender eso. Eso lo tenemos que creer definitivamente. Y ese fundamento está única y exclusivamente en ese centro de esa cruz. La Divina Trinidad, la siempre sacrosanta Trinidad, Jesús está en el centro, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la terrenal es Padre a través de la Virgen María, Jesús en el centro y Luisa representando al Espíritu Santo. El fundamento final, ¿cuál es? Divina voluntad. Y este es el tiempo del reino. Y este es el tiempo que tenemos que estar 24 horas al día con un ojo abierto y uno cerrado. Cerrado para no salir, para que no nos contamine lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente, y abierto mirando a Jesús. Gracias. Gracias a ti, José. Vamos con Pedro para ya finalizar, ya son... Hola, buenas tardes, hermanos. Pues yo encontré aquí en el libro de María Valtorta, en el 606, el 2 de abril de 1944, cómo nuestro Señor sí nos habla verdaderamente de las dos formas. Primero, somos espectadores para después en divina voluntad ser actores con Él. Como espectadores, primero vemos cómo el atributo de justicia, bueno, vemos cómo el Señor nos dice que en divina voluntad vamos a tomar eventualmente sus atributos, todos sus atributos divinos, vamos a hacerlos nuestros y vamos a poder permanecer en Él, ¿verdad? Pero si me permiten leer rápidamente cómo sí nos explica cómo desde nuestra posición de espectadores, cómo el hombre empieza a desarrollar desde muchísimo antes de la Revolución Francesa, desde muchísimo antes, desde Adán y Eva, cómo el hombre empieza a tener ese concepto de justicia social, justamente. Entonces, si me permiten, y bueno, y después pasaré a la parte divina. Entonces, déjenme leer rápidamente aquí. Dice: la muerte, cuyo aspecto es sonrisa para los justos, porque por ella van
porque por ella van a la alegría de la posesión de Dios. Terror es para los que saben que morir quiere decir pasar para siempre del infierno del corazón al infierno de Satanás. Y como alucinados ven por todas partes venganza ya pronta para descargarse contra ellos. Pero sabed, hablo a los justos, sabed que si el remordimiento y las tinieblas de un corazón culpable permiten y fomentan las alucinaciones del pecador, a ninguno le es lícito erigirse como juez de su hermano, y mucho menos erigirse como justiciero. Solo uno es juez, con mayúscula, Dios. Y si la justicia del hombre ha creado sus propios tribunales, estos tienen la misión de administrar justicia, y hay de los que profanen ese nombre y juzguen movidos por estímulo pasional propio o por presión de poderes humanos. Maldición para aquel que se haga justiciero privado de un semejante suyo, pero maldición aún mayor para el que sin factores de impulsivo encono, sino movido por frío cálculo humano, consigna a su semejante, sin justicia, a la muerte o al deshonor de la cárcel, porque si el que mate al que mató, recibirá un castigo 7 veces mayor, como dijo el Señor que sucedería al que matara a Caín. El que sin justicia condene, movido de servidumbre hacia Satanás, enmascarado de pujanza humana, recibirá 77 veces el rigor de Dios. Entonces, desde el punto de vista humano, que queremos ejercer la justicia y tomar el rol de justicieros, pues tenemos esa sentencia del Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos ejercer justicia solo tomándonos como base al justo juez, que ese es Dios? ¿Y de dónde nace esa justicia? Bueno, de que cuando uno posee el pecado, dice, como alucinados vemos por todas partes venganza ya pronta para descargarse contra nosotros. Ese es un concepto de justicia que viene del pecado, ¿no? Pero si nos regresamos un poquito antes, ya para terminar, vamos a ver cómo se define la justicia divina. En el Evangelio mismo, dice en el 10, dice el Señor a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué si faltas contra mí te irritas porque no te miro benigno? ¿Cuántos Caínes hay en la tierra? Me tributan un culto, permítanme dar vuelta, de desprecio, un culto hipócrita, o no me tributan ningún culto, y quieren que los mire con amor y los colme de felicidad. Dios es vuestro rey, no vuestro siervo. Dios es vuestro padre, pero un padre no es nunca un siervo, si se juzga según justicia. Dios es justo. Vosotros no lo sois, pero Él sí lo es, y no puede, pues que os colma de sus beneficios de manera desmedida por el solo hecho de que le améis un poco. No daros, pues que tanto le despreciáis, sus castigos. La justicia no conoce dos vías. Ya es la justicia con mayúscula, ¿verdad? La justicia no conoce dos vías. Su vía es única. Esto hacéis, esto recibís. Si sois buenos, recibís el bien. Si sois malos, recibís el mal. Y creedlo, siempre sobrepasa con mucho el bien, tenéis al mal que deberáis recibir por vuestra manera de vivir, en rebelión contra la ley divina. Dios dijo, ¿no es verdad que si hacéis el bien, recibirás el bien, y que si hacéis el mal, el pecado se presentará inmediatamente ante tu puerta? Bueno, ahí le dejo, si quieren seguir. Pero Dios nos va llevando, ¿verdad? Cómo sí nos ha dejado ver cómo es que opera su justicia como su atributo. A veces yo me lo imaginaba como esa primera parte, ¿no? Como ese Dios que lanza truenos, ese Dios que desata esos castigos sobre las criaturas. Lo hacemos externo, lo seguimos viendo externo a nosotros y no de manera interna en nosotros, en esa divinidad que todavía opera en nosotros. Entonces ahora, al pasar a ser como actores en la divina voluntad, claro que tenemos que unirnos a esa justicia que es contrapeso, ¿verdad? De su atributo mayor, el amor. Y esa parte nos marca mucho, nos da esa pauta, porque yo me hacía esta pregunta: si Dios quiere castigos, pues nosotros también los queremos. Nosotros no debemos de detenerlos.
no debemos de pararlos, no debemos de... Pero ¿por qué? Porque sabemos que muchas veces eso seguirá trayendo almas, eso seguirá trayendo esas almas, más almas que se salven. Pero la justicia prácticamente desciende a que nosotros obramos mal, obramos alejados de Él. Y queremos ser dioses sin Él, queremos juzgar sin Él, queremos hacer todo sin Él. Entonces esa parte de la justicia, como decimos, pues sí es bastante interesante, bastante profunda, como hay que pasar de ser los espectadores de un Dios justo que lo vemos lejano a realmente fundidos en el deber, en el divino querer, ser justicia, o sea, tomar esa justicia y ser esa justicia de decir, vivo en la divina voluntad y yo no falto a Dios, no falto en unión con Él. Me abandono totalmente a lo que yo quiero y el Señor es el que ejerce esa justicia sobre mí. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Gracias a ti. Mirta, si me lo permites, el atrevimiento. Mira, con relación a lo que acaba de hablar Pedro, esto es maravilloso. Esto es, en el acto único, en María Valtorta, la justicia divina se le aplicó a Doras. Y ahora, en el 2024, se le aplicó al que el que dirigió y estuvo bajo su control toda esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Le cayó un rayo y no sé si murió en este preciso momento, pero sé que lo tocó un rayo y lo dejó muerto, casi muerto. Gracias. Ahora vamos a tener que decir, como dice don Carlos, cómo fue el espanto. Ay, qué interesante. Bueno, pues sí, como le digo, la justicia divina, pues tal y como Pedro dijo, ¿verdad? Nos toca lo que merecemos. Esa es la justicia. Nos toca lo que merecemos. Y como la otra vertiente es la misericordia, pues si nos toca la misericordia es porque nos arrepentimos y es lo que nos merecemos, que es ese amor de Dios que nos inunda y que nos hace criaturas nuevas, ¿verdad? Maravilloso eso. Antes de terminar, Graciela nos dijo, nos dio el volumen 3031, el 3, que tiene que ver con el don de la ciencia infusa. Entonces, solamente les voy a leer una pequeñita parte para que luego entonces cada uno de ustedes, pues, y de nosotros lo vayamos rumiando en la casa. Dice, ahora tú debes saber que quien vive en la divina voluntad se adquirirá entre tantas prerrogativas el don de la ciencia infusa, don que le servirá de guía para conocer nuestro ser divino, que le facilitará el desarrollo del reino del fiat divino en su alma. Le servirá de guía en el orden de las cosas naturales, será como la mano que la guía en todo y hará conocer la vida palpitante del querer divino en todas las cosas creadas y el bien que continuamente le ofrece. Y ahí lo dejo, para que cada uno lo vaya rumiando en la casa. ¿Me puedes repetir la lectura? Perdóname. Sí, es la 31, párrafo número 3. No escucho. 30-31. 31, párrafo número 3. 30-31, párrafo número 3. Gracias. Ya la semana que viene, pues va a estar el doctor y ya son las próximas dos lecturas, tienen que ver con castigo y con la obediencia, con los gobiernos, que estamos en la misma línea de lo que comenzamos hoy, en la línea de la justicia, en la línea de los castigos, en la línea de los flagelos. Y es bueno pues que vayamos analizando un poco esto, rumiándolo, en el sentido de que no debemos de dejar esto en el plano material, vamos a trascender al plano espiritual.
porque los castigos no solamente son desastres naturales ni nada de eso. El castigo peor que nos puede pasar a nosotros es vivir sin Dios. Ese es el castigo mayor. Entonces, pues podemos analizarlo y podemos irlo pensando desde esa perspectiva. Sí, Ricardo, para terminar. Quería decir un anuncio que me acabo de acordar que no lo he dicho al principio. Se está estableciendo una familia sacerdotal, o sea, en la Divina Voluntad, una familia de sacerdotes en la Divina Voluntad, que es una iniciativa de un sacerdote bastante mayor, el padre Gerardo, que hemos hablado alguna vez, pero están ahora en esta fase. Hubo un primer encuentro que hicieron un Zoom abierto para mucha gente, hubo laicos, sacerdotes, y estuvo bastante bien. Entonces muchos sacerdotes ya están como trabajando en ello y ahora quieren hacer ya reuniones en las que solo haya sacerdotes. Entonces se lo anuncio por si aquí hay gente que conozca sacerdotes. Yo voy a pasarle a Mirta, por ejemplo, para que envíe al chat de Fiat mío el contacto. Lo que es muy importante es que esos sacerdotes se tienen que poner en contacto con Padre Gerardo o con el teléfono que pone allí. Hay 2 teléfonos, porque hay un ayudante que le ayuda, pero los laicos no vamos a tener nada, o sea, los que lo transmitimos no vamos a tener contacto con los sacerdotes, a no ser que necesiten ayuda por lo que sea para traducir o sea, algún mensaje, pero Padre Gerardo quiere conocer a los sacerdotes porque ya tendrán reuniones ellos solos, ¿vale? Era solo por esto, será a mediados de septiembre más o menos, así que tienen tiempo para hablar, si tienen sacerdotes, que preferentemente conozcan un poco la divina voluntad porque es, bueno, pues si tienen que conocer la divina voluntad, pero si tienen una inquietud, pues también, si quieren conocer un poco lo que está sucediendo en la iglesia, en fin, pues esto es. Nada, ahora lo mando y que quede así, pero con esta idea de que entren en contacto directamente con Padre Gerardo para que luego ya cuando tengan la fecha de la reunión, recibirán allí el enlace a esa reunión. Muchas gracias. Y sigamos haciendo nosotros lo que hemos estado haciendo. Sigamos Sí, orando en la eso. divina voluntad, ¿verdad? Para que el reino de la divina voluntad se extienda y se extienda principalmente en los sacerdotes, que son los que van a ser los heraldos de la divina voluntad, que van a predicar la divina voluntad. Así que bendito sea Dios por eso. Sigamos orando por ellos en nuestra iglesia. Sí, Gaby. Y buenos días, buenas tardes para todos. Nada más bien rápido. También un anuncio y una invitación. Estamos en un proyecto junto con Tercer Vía para ponerle subtítulos en otros idiomas a los videos del doctor Tomasini. Y necesitamos ayuda. Si hay alguien que habla inglés, que lee, que escribe inglés o portugués, por favor comuníquese o con Mirta o con Gabriela Fonseca para que se unan al equipo y nos ayuden, porque son muchos videos y somos muy poquitos trabajando en esto. Y pues es una invitación en nombre de Jesús para extender el reino de gente que no habla español, sino que habla otros idiomas, y que no hay muchas cosas de mucha gente que lleve el conocimiento de la divina voluntad como debe ser. Así que si nos pueden ayudar, por favor comuníquense con Mirta o con Gabriela Fonseca para que se puedan agregar al equipo. Y muchas gracias por haber participado en esta reunión. Voy a ver si puedo. No lo tengo aquí. Le iba a compartir algo, pero es para que busquen entonces la lectura 17, creo que es la 17:13, déjenme ver. Eso allá en la casa, cada cual lo puede hacer. Vamos a ver aquí. Hay muchas personas que dicen que no, que leen y que no entienden lo que están leyendo, que no comprenden las verdades divinas.
Entonces, hay una lectura, estoy verificando que sea esa, la que le estoy diciendo, que es la 17:13. Vamos a ver si es esta. Sí, esa es la 17:13, que es cuando Jesús coge los libros y dice que esos libros tienen parte de su vida. Pero también en esa lectura, él llama a los ángeles para que toquen la frente de, no sé si es el sacerdote o de quién, que toque la frente para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se derrame en esa persona para que puedan comprender las verdades divinas. Entonces, si le está pasando eso, que no pueden comprender, como que se distraen los demás, pues busquen esa lectura y háganla antes de que ustedes lean el libro de cielo para que vean la gran diferencia, porque ahí van a abrir toda su alma a esa lectura para que Jesús pueda infundir en ustedes esa verdad divina para que luego la pongan en práctica. Ok, y entonces ya dejo por último a Betty y nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Sí, es la 17:13 y son los arcángeles los que tocan la mente de los sacerdotes, pero también lo podemos pedir para nosotros, porque sí, necesitamos también su luz. Bueno, eso por un lado. Por el otro, maravillosa sesión, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. De Carlos Poblet, me estoy volviendo su fan. Creo que ya nada más copio y pego. Y me pongo a reflexionar. Y digo, esto es de esta lectura, esto es de esta otra. En cuanto a Ricardo y a Guillermo, wow. O sea, me llena el escucharlos. Por eso casi no quise interrumpir, pero no sé qué pasaba, que cada ratito me sacaban, bueno, el internet. Y Mirta, agradecerte infinitamente por tu tiempo, por el espacio, porque en verdad, si no es por la paciencia de ustedes, los moderadores que están al pendiente, pues bueno, yo no voy a hablar por los demás, voy a hablar por mí. Yo estaría todavía como el primer día que llegué, llorando y no sabiendo nada, pero gracias a Dios, a través de ustedes estoy aprendiendo mucho. Y ya para terminar, me sorprendió infinitamente conocer a esta Gaby ahorita. Yo no la conocía. Cuando puso la cámara dije, ¡oh, la prima! Pero no es la prima, pero cómo se parecen cuando andan maquilladas. Entonces, muchas gracias. Y ya, sí, último. Por favor, vean la película Diálogos de las Carmelitas. Impactante, no es tan fuerte como lo que nos pasó Alfonso, que estaba en italiano, francés, ya no recuerdo, en francés. Esta película es en español, pero wow, se las recomiendo. Grandes reflexiones. A veces se tiene uno que sacrificar verdaderamente para poder llevar a cabo y continuar el reino de Dios. Entonces, ahí todas las carmelitas, hasta la que había renunciado, se entrega a la muerte para poder dejar a una carmelita especializada para que vuelva a continuar el trabajo del Carmelo. Y no dudo nada, en verdad, por lo que estamos viendo de profecías y todo esto, pues que llegue a suceder en la iglesia. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes, tenemos que orar unos por otros con mucho amor, que bueno, ya es por demás decirlo, porque yo sé que en divina voluntad todos oramos, pero oremos verdaderamente de corazón, con amor, entregándole todo a nuestro Señor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Extraño a mi Lupita mucho. Muchas gracias. Pues buenas tardes tengan todos. Dios los bendiga, que se extienda el reino de la divina voluntad en cada uno de ustedes, aquí en la tierra y en el cielo también, en todos los tiempos. Hasta pronto. Tu voluntad sea como en el cielo, así en la tierra. Tierra. Sí.